Hay una palabra que aparece decenas de veces en la Biblia. Sin duda la has escuchado, incluso recitado muchas veces, pero muy poca gente sabe lo que realmente significa. Es más, es una palabra que ni siquiera ha sido traducida. Los traductores no la tradujeron, sino que pusieron la palabra original hebrea en los textos porque no sabían cómo traducirla. Incluso algunos dicen que no tiene ningún significado, sino que esta tiene otra función que el resto de las palabras. En fin, que esta no es una palabra normal y que sin duda esconde grandes misterios. Aparece principalmente en los Salmos y creo que ya sabes de qué palabra te estoy hablando. La palabra Selah. Hoy te contaré todo sobre esta palabra y al final de este video también te contaré los misterios que se esconden detrás de ella según la Kabbalah. Y también te enseñaré cómo puedes usarla hoy para manifestar cosas increíbles, así que quédate hasta el final. La palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. Generalmente lo vemos al final de un versículo, pero en algunas ocasiones también aparece en el medio. Un claro ejemplo es el famoso versículo en el Salmo 46, donde está escrito Adonai Tsebaot Imanu, es decir, el Eterno de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. Lo que hace que esta palabra sea tan especial es que su significado exacto se ha perdido con el tiempo. Algunos la ven como una afirmación de eternidad, mientras que otros creen que es una instrucción musical. Vamos a ver las diferentes interpretaciones. La interpretación más común proviene del Talmud, específicamente en el Tratado de Eruvin, donde Rabbi Eliezer ben Jacob dice: todo lugar donde se diga Netzach, Selah y Vaed no tienen final. Es algo que se está hablando de algo que no tiene fin. Así que siempre que veas una de estas tres palabras, significa que aquello que se ha dicho antes o que se está diciendo en el contexto es algo que es eterno, algo que no tiene fin. De hecho, la palabra Netzach significa eternidad, Vaed significa también para siempre, ¿sí? Pero Selah, según el Talmud, también es algo que viene a afirmar, ¿sí? Algo que es para siempre. Un claro ejemplo de esto lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 48, donde está escrito: así como escuchamos, también hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Él, está escrito, la establecerá para siempre, Selah. ¿Sí? Aquí Selah refuerza la idea de algo eterno, algo que perdurará para siempre. Además de la interpretación rabínica, también los traductores antiguos, como Aquila y la Peshita aramea, lo tradujeron como para siempre o eternamente en este caso. Esto refuerza la idea de que Selah tiene una fuerte connotación de permanencia y eternidad en la tradición bíblica. Hay algunos desafíos y problemas con esta interpretación de que Selah viene a hablar de eternidad. ¿Por qué? Porque no siempre se ajusta bien a todos los versículos donde aparece esta palabra. Un ejemplo problemático podría ser el Salmo 68, donde se habla cómo Dios guió al pueblo de Israel en el desierto. Y dice ahí: Dios, cuando marchaste delante de tu pueblo, cuando anduviste por delante del desierto, Selah. Sabemos que la marcha del pueblo de Israel no fue algo eterno ni que duró para siempre, sino que duró 40 años. Sin embargo, algunos de los comentaristas, por ejemplo Rashi, ofrecieron una interpretación alternativa. Según Rashi, aunque el evento de la marcha sí fue temporal, solo de 40 años, sin embargo, la guía que empezó en el desierto, la guía de Dios para con su pueblo, ¿sí?, de llevarlos y sacarlos de Egipto y del exilio y guiarlos a la tierra, esto es algo eterno. En otras palabras, en este caso, Selah no describe cuánto duró el evento, sino el hecho de que es un ejemplo eterno del cuidado y de la guía divina para con el pueblo de Israel. Sin embargo, algunos comentaristas más ajustados al sentido literal y lingüístico de los términos, como por ejemplo el Ibn Ezra, que es un gran comentarista y muy importante en la tradición judía, también reconoce las dificultades con esa interpretación. Por eso propone que Selah funciona como una afirmación de verdad. Sí, Selah sería como decir algo así como amén o ciertamente es así.
De este modo, Sela refuerza la verdad de lo que se acaba de decir en ese versículo. Así pues, a nivel de significado, tendríamos dos tipos de interpretación. La primera, que viene a hablar de algo que es para siempre, y la segunda, algo que viene a afirmar una verdad. Pero hay otra interpretación interesante, y es que Sela realmente no tiene ningún significado relacionado con el contexto, ¿sí?, de lo que está escrito, sino que es una indicación musical. Esta interpretación aparece por primera vez no en la tradición judía en sí, sino en la Septuaginta, que es una antigua traducción griega de la Biblia, donde Sela se traduce como diapsalma, un término musical que probablemente indicaba una pausa o un cambio de ritmo. También el Radak, Rabbi David Kimhi, apoyó esta idea y explica que Sela es una señal para los músicos o cantantes de elevar la voz en ciertos momentos. Según esta interpretación, Sela funcionaría como una instrucción para la interpretación musical, dividiendo los salmos en secciones o marcando momentos de mayor intensidad. Sabemos que los salmos estaban muy ligados al templo y que, por ejemplo, había 15 escaleras en el templo que eran equivalentes a los 15 salmos de las ascensiones, llamados Shir HaMa'alot o Shir LaMa'alot, que Ma'alot son escaleras, o ascensiones, algo que hace ascender. Por lo tanto, vemos que los salmos eran usados como parte de la liturgia del tiempo y puede ser que hayan sido escritos también con diferentes instrucciones para las liturgias que se daban en ese lugar. Así pues, hagamos un pequeño resumen. Hay la opinión que ve en la palabra Sela una afirmación de eternidad, de algo que perdura para siempre. Hay quien opina que viene a afirmar y a reforzar la verdad de lo dicho, y algunos ven que esta es una señal separada del texto donde se sugiere que Sela sería algún tipo de instrucción para el músico. Según Rabbi David Kimhi, específicamente sería para alzar la voz, para enfatizar esta parte del texto. Pero antes de seguir, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Como una palabra que la mayoría de personas ignoraban era en realidad un código de elevación que estaba allí y miles de millones de personas lo han leído y no lo han sabido aprovechar. Y eso es lo que me sabe tan mal, que los códigos y las puertas están allí. Las personas tienen las llaves al lado de la puerta, pero no logran verlas. Y por eso es que no logran llegar a los siguientes niveles de comprensión y de expansión, tanto de la conciencia como de sus propias vidas. Por eso es que hemos creado la mentoría Co-Creadores, donde yo acompaño a un grupo selecto de personas a un camino de expansión y de crecimiento a partir de las herramientas de la Torá y de la Kabbalah, que aplicadas a la vida dan resultados inevitables. Si tú quieres ser parte de un grupo donde yo estoy acompañando a las personas a través de más de 20 cursos, donde yo estoy presente para ellos en un grupo de WhatsApp y estamos en un contacto diario con los alumnos, donde hay terapias grupales a través de Zoom, donde hay un encuentro semanal conmigo a través de Zoom, donde hay acceso a cursos que no se encuentran en el canal de YouTube ni en ningún otro lugar. Lo que vas a hacer es ir al primer comentario donde hemos puesto un link con un formulario. Vas a rellenar el formulario y si vemos que la mentoría es para ti, mi equipo te va a contactar para darte la bienvenida al grupo. Y ahora sí, sigamos. Más adelante te voy a explicar cómo, según mi punto de vista, no tiene por qué ser una discusión todo lo que estamos viendo y bien puede ser las tres a la vez. Pero antes me gustaría hablarte de la Kabbalah. ¿Qué dice la Kabbalah acerca de la palabra Sela? En la Kabbalah nos dice el gran sabio Rabbi Moshe Cordovero, sí, Cordovero de Córdoba, de España, que vivió en Safed también, que según el Zohar, cada vez que aparece la palabra Sela, es como un tipo de invocación de una dimensión espiritual muy elevada, la cual en el Zohar es llamada Atika Kadisha, ¿sí? Que sería el oculto sagrado. Atika quizás te suene del concepto Atik Yomin, sí, el anciano de días.
Y no es exactamente el mismo concepto, pero se refiere a un nivel muy alto que podríamos relacionar en el lenguaje de las Sefirot con la Sefirá de Keter, donde en Keter se revela la misma luz de Dios, ¿sí? Que se revela en el lugar, ¿sí? El lugar de Atika Kadisha, es decir, el lugar de Keter. ¿Cuál es el lugar de Keter? Nos explican los sabios de la Kabbalah que es la Sefirá de Binah. En Binah se revela la luz de Keter. Ahora, Binah representa el mundo venidero, la eternidad, la trascendencia. Si nosotros nos fijamos en el árbol de las Sefirot, las 7 Sefirot inferiores representan los 7 días de la semana, los 7 días de la creación de lo material, mientras que la octava Sefirá, que es Binah, representa lo que trasciende a lo material, lo que va más allá de este mundo, el mundo venidero. Ese es el lugar donde el mundo venidero, Binah, donde se revela la luz de Dios, la luz de Keter, la luz de lo más oculto. Así que Selah es un código para trascender de este mundo al mundo superior. Es por eso que siempre viene al final del Salmo, porque es una pista que este versículo puede hacerte trascender, porque esconde en él una verdad eterna. Y por eso es que deberías parar en la canción o enfatizar con tu voz sobre esta canción, porque allí se esconde un código, una verdad muy, pero que muy importante. Por lo tanto, ves como que todas las reflexiones que hemos hecho son correctas. No importa si es una verdad, afirmar una verdad, si es enfatizar en el canto, o las dos, o si nos está hablando de algo que es eterno. Cuando entiendes lo que nos explica la Kabbalah, nos damos cuenta que la palabra Selah es como un código o insinuación para usar este versículo para trascender más allá. Y quizás esto no era solamente un código intelectual diciéndote, aquí hay secretos, estudia este texto, sino también puede ser un código de práctica de algo más allá, sino no solo lo intelectual, sino también lo espiritual. A través de este versículo puedes alcanzar el lugar, ¿sí? Ese lugar que va más allá, al cual tú puedes trascender con tu alma. Por eso es que muchos de los versículos que son usados por los sabios de la Kabbalah para meditar o trascender, siempre suelen tener esta palabra. No siempre, pero muchas veces tienen esta palabra. Así que, ¿qué puedes hacer? Usa versículos que tengan esta palabra y prueba cómo es recitarlos en meditación o en contemplación del texto, y cuando digas la palabra Selah, pongas un énfasis muy fuerte en este verso y entiendas que esta es una verdad eterna que viene a conectarte con algo, con un concepto que está detrás del texto que dura para siempre. Conecta con eso y mira lo que ocurre. Así que, como has visto, la palabra Selah, aunque sea una palabra pequeña, lleva consigo un gran misterio y un significado muy profundo. Quizás después de este vídeo ya no recites igual los salmos. Escríbeme la palabra Selah en los comentarios si el día de hoy has recibido algo que haya cambiado tu perspectiva, ya sea de los textos bíblicos, o te ha abierto la mente, o que lo vayas a poner en práctica cuando recites los salmos. Y dime qué es lo que más te ha gustado. Así que escríbeme Selah y lo que más te ha gustado de este video. Y otra cosa muy importante, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas porque se viene mucho contenido novedoso. Así que like, suscripción si no lo has hecho antes, y nosotros nos estaremos viendo en el próximo video. Shalom.